Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de julio de 2025 y esto es La Contracrónica. En las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, que se celebraron la semana pasada, Zoran Mamdani, un joven diputado estatal, ha derrotado de forma sorprendente a Andrew Cuomo, una figura histórica del partido con una larga carrera política a sus espaldas. Cuomo, que fue gobernador de Nueva York, fiscal general y secretario de Vivienda en la época de Bill Clinton, se consideraba imbatible. Le apoyaba a la cúpula demócrata y disponía además de las conexiones familiares adecuadas. Pero se cruzó en su camino Mamdani, hijo de inmigrantes ugandeses de origen indio y situado en el ala más a la izquierda del partido. Hasta hace poco, Mamdani era un completo desconocido, más allá de su distrito de Queens. Representa una izquierda más radical que la del demócrata típico neoyorquino, que por lo general es favorable al mercado y al crecimiento económico. Apoyado por figuras de ámbito nacional como Alexandria Ocasio-Cortez, propone medidas como el transporte público gratuito, la congelación de los alquileres, supermercados municipales y mayores impuestos a los ricos. Ideas que asustan a las clases media y sobre todo la clase alta de la ciudad. Su origen como inmigrante, su educación privilegiada en la órbita de la Universidad de Columbia, donde su padre fue profesor, y su activismo pro-palestino, que genera desconfianza entre la comunidad judía, lo convierten en una figura polémica y divisiva. Su victoria representa un rechazo abierto al centrismo demócrata y a la política tradicional encarnada en Nueva York por Andrew Cuomo. La ciudad y el estado son bastiones demócratas, allí el candidato del partido suele ganar con facilidad, como lo demuestra la historia reciente con alcaldes como Bill de Blasio y Eric Adams o la gobernadora en ejercicio, Kathy Hochul. Pero Mamdani no lo tendrá tan fácil como seguramente se espera. Habrá 3 candidaturas dirigidas al votante demócrata, la de Mamdani, la de Cuomo, que no se resigna, y la del actual alcalde, Eric Adams. Estas 2 últimas se presentan como independientes. Esto seguramente beneficia al republicano Curtis Sliwa, un candidato flojo a quien Adams barrió en 2021. Las elecciones municipales, previstas para el próximo 4 de noviembre, serán un desafío para Mamdani, que se está postulando ya como el antídoto perfecto contra Donald Trump y el movimiento MAGA. Para Trump, sin embargo, es el ascenso de un candidato demócrata tan radical es algo así como un sueño hecho realidad, ya que Mamdani representa mejor que ningún otro la caricatura que él hace de los demócratas. El éxito de Mamdani se debe tanto a su talento con los nuevos medios y las redes sociales, como a la frustración de mucha gente con la gestión demócrata en las grandes ciudades estadounidenses, en las que el coste de la vida, los alquileres y las tasas de criminalidad son sensiblemente más altos que en el resto del país. Aunque Mamdani está sabiendo capitalizar este descontento, sus propuestas podrían empeorar aún más los problemas. Su victoria, celebrada por algunos como un soplo de aire fresco, es vista en cambio por los republicanos como una gran oportunidad, una oportunidad que podría permitirles recuperar la ciudad de Nueva York, que es la más importante del país. Donald Trump no ha tardado en calificarle de lunático comunista, y esto es textual, y dentro del Partido Demócrata cruzan los dedos para que no sea peor el remedio que la enfermedad. La semana pasada, el día 24 exactamente, se celebraron las elecciones primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York. En principio, así de primeras, algo no muy importante, algo que rara vez trasciende los límites de la propia ciudad. Es cierto que Nueva York es una ciudad tan importante, pero no como para que unas primarias demócratas vayan más allá de la propia ciudad. A lo sumo que lleven a Washington si hay algo de polémica y poquito más, pero muy rara vez unas elecciones de este tipo, tan internas, a las que acude a votar tan poca gente y tan localizadas en un solo municipio, tienen relevancia internacional. Bien, pues en este caso la han tenido.
Este año ha sido diferente. En las primarias del Partido Demócrata se impuso un diputado estatal llamado Zoran Mandami, un tipo joven de solo 33 años, que le sacó nada menos que 7 puntos de ventaja al que era favorito para ganarlas, alguien llamado Andrew Cuomo, que seguramente los que seguís la política estadounidense le conozcáis, porque lleva toda la vida ahí. Es de hecho Cuomo uno de los referentes del Partido Demócrata en Nueva York. Cuomo fue gobernador del estado durante muchísimo tiempo, bueno, durante 10 años, hasta el año 2021 exactamente, pero hasta hace bien poquito. Fue también fiscal general del estado de Nueva York e incluso secretario de vivienda. Para esto hay que ya irse mucho más atrás, al gabinete de Bill Clinton en su segundo mandato. Tiene ya cierta edad, por lo tanto, con una carrera política semejante, pues esa carrera no la has conseguido a los 30 años, tienes que tener como mínimo 60. Tiene como unos cuantos más, tiene 67, y había pensado en su inocencia poner fin a su carrera, poner un broche final a una carrera política muy larga y jalonada de éxitos, como acabamos de ver, pues con la alcaldía de Nueva York, que no está nada mal, es la ciudad más importante de Estados Unidos y, como suele decirse de manera un tanto tópica, la capital del mundo, pero es que la realidad es que Nueva York es la capital del mundo, nos guste o no nos guste. Como de hecho pertenece a la aristocracia del Partido Demócrata. Si tuviéramos que escoger una aristocracia, ya sabéis que la aristocracia no es algo que esté nombrado en ningún sitio, sino que pertenece a esa cúpula más o menos informal que todos respetan, que todos saben quiénes son y que tienen mucha influencia en las nominaciones, en las primarias del partido cuando hay presidenciales. Bien, pues Cuomo pertenece a eso. Fue durante muchos años el hombre fuerte del Partido Demócrata en el estado de Nueva York, que es, después de California, pues es el segundo estado más importante por PIB y también por población de los Estados Unidos. Pertenece a esa aristocracia desde casi que siempre, porque se casó con una de las hijas de Robert Kennedy, del hermano de JFK, con Kerry Kennedy exactamente. Se divorció hace ya unos cuantos años y su padre, Mario Cuomo, fue gobernador también del estado de Nueva York. Tendríamos que irnos, eso sí, hace ya más de 30 años. Luego su hermano Christopher Cuomo, es un conocido periodista de televisión. En Estados Unidos, pues el que más y el que menos alguna vez la ha visto por la tele, sino unas cuantas veces. De hecho, durante años presentó Good Morning America de la ABC, que es un programa muy conocido, un programa despertador de noticias. También fue presentador de la CNN y, en fin, es famoso Christopher Cuomo por apoyar al Partido Demócrata. En una palabra, que Andrew Cuomo, los Cuomo, mejor dicho, son una dinastía y Andrew forma parte de ella. En resumen, que su candidatura parecía, así de primeras, imbatible. Pero, y de hecho, si hubiese ganado Cuomo estas primarias, no hubiese salido la noticia de los 5 distritos, no hubiera pasado de allí. Pero apareció Mandami, mucho más joven que él, y sobre todo, y esto es lo que lo hace noticioso, mucho más radical. Hasta hace apenas unos meses, pocas personas fuera de la circunscripción que representa en el Parlamento Estatal, concretamente la circunscripción de Queens, habían oído hablar de él. Quizá alguno que siguiese mucho la política local sabía quién era. Desde luego en Queens obviamente sí le conocían porque era el representante de allí, poco más. En octubre del año pasado, este jovenzuelo, bueno, tan jovenzuelo no es, tiene 33 años, tenía 32, pero sí, este joven anunció que se presentaría para alcalde. Pero nadie se lo tomó muy en serio dentro del partido. A fin de cuentas, Cuomo quería optar a la alcaldía, como os decía antes, como broche final a su carrera. Un tipo que lo ha sido todo en Nueva York, como le van a negar ser alcalde. Él tenía algunos apoyos, este hombre, Mamdani, dentro del partido, Alexandria Ocasio-Cortez, que también es neoyorquina, es congresista por Nueva York, le estaba apoyando personalmente, pero en principio nada especial. Tanto Ocasio-Cortez como Mamdani son más o menos de la misma edad. Creo que Ocasio-Cortez es 1 o 2 años más mayor que él, y es decir, treintañeros, radicales, de la izquierda del Partido Demócrata, pero de primeras medirse contra alguien como Cuomo parecía imposible. Nueva York es una ciudad demócrata de cualquier manera, muy demócrata.
No, pero no todos los demócratas son izquierdistas en el sentido europeo del término. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por regla general, el demócrata neoyorquino, digo por regla general, evidentemente hay de todo en una ciudad tan grande, pero por regla general el demócrata neoyorquino, el que vota ya el Partido Demócrata, es favorable al libre mercado, a la competencia, defiende el crecimiento económico, naturalmente la propiedad privada. Bien, Mamdani no pertenece a ese tipo de demócratas, sino a los más radicales, a los que se agrupan en torno a una organización llamada DSA. Bueno, esas son las siglas, ya sabéis que en Estados Unidos hay siglas para todo. DSA sería Democratic Socialist of America, es decir, socialistas demócratas de Estados Unidos, pues lo quisiésemos traducir. Esta es una organización de izquierda, naturalmente, lo dice la palabra, cuyos miembros suelen concurrir a las elecciones bajo las siglas del Partido Demócrata. Sabéis que los partidos en Estados Unidos son muy distintos a lo que sucede, por ejemplo, en Europa. Son como marcas, grandes franquicias a las que un candidato, digamos, se afilia para presentarse con esas siglas. No son unos organismos tan monolíticos y piramidales como sucede en Europa, por ejemplo. Al DSA pertenece, sin irnos muy lejos, pertenece a Alexandria Ocasio-Cortez, que es congresista por allí. Pertenece también Rashida Tlaib, que también es congresista, aunque en este caso no es de Nueva York, es de Michigan, y además, como bien sabéis, pues son muy odiadas por los republicanos, especialmente los republicanos MAGA. Alexandria Ocasio-Cortez y Tlaib pertenecían a eso que en el primer mandato de Trump daban llamar, era el squad, ¿no? El grupo, el escuadrón, que eran pues mujeres, todas con esto que utilizan los posmodernos, racializadas, ¿no? Es decir, hijas o nietas de inmigrantes y con un discurso muy izquierdista. El hecho es que Zoran Mamdani derrotó a Andrew Cuomo de forma un tanto inesperada. Esto hace solo unos meses hubiera parecido impensable. Aunque, ojo, no del todo. El hecho es que Cuomo ya estaba algo desgastado. Tantos años en política, sobre todo su paso por el Estado, como gobernador del Estado, la parte final fue muy problemática. Pero bueno, era un peso muy pesado. Hoy por hoy Nueva York, tanto la ciudad como el Estado, ya digo, es demócrata, no siempre ha sido así, pero hoy por hoy son muy demócratas. Presenten a quien presenten, ganan las elecciones. Les pasa algo así, a los demócratas les pasa en Nueva York algo parecido a lo que les sucede al Partido Popular en Madrid, que presenten a quien presenten, incluso en los peores momentos. Recordemos, hace 8 o 10 años seguían ganando las elecciones en Madrid el Partido Popular, pues al Partido Demócrata le pasa algo similar en Nueva York. Vamos, que lejos quedan ya los tiempos de Rudolph Giuliani, que fue alcalde de Nueva York hace ya pues 25 años tranquilamente, era el alcalde de Nueva York en el momento del 11 de septiembre, y luego posteriormente Bloomberg. Bloomberg era republicano, aunque de esa parte del Partido Republicano más centrista. Como os decía, los partidos en Estados Unidos, los partidos políticos son algo parecido a franquicias. Ambos fueron, eso sí, alcaldes republicanos y mantuvieron la ciudad durante, pues tranquilamente, unos 20 años. Pues sí, del año 90, principios de los 90, 92, 93, hasta el año 2013. Luego ya vino Bill de Blasio y el actual, Eric Adams, que en 2021 ganó las municipales al candidato republicano, que era un tipo llamado Curtis Sliwa. Le arrasó, le pasó por encima. Los resultados fueron, bueno, estas veces que hay unas elecciones y uno de los candidatos queda completamente apisonado por el otro. Ganó con un 67% de los votos frente a Sliwa, que se quedó en un 27%. Con el Estado pasa algo parecido. No tan radical como en la ciudad, pero algo parecido. No hay un solo gobernador republicano, pues desde hace ya tranquilamente 20 años. La actual gobernadora, que se llama Kathy Hochul, ganó las elecciones en el año 2022 con un 53% de los votos. En resumen, que quien presenten los demócratas en aquella ciudad seguramente se haga con la alcaldía.
La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que hayan elegido a alguien tan radical. Tan radical al menos para los estándares estadounidenses. A ver si me entendéis. Alguien como Mamdani en Europa pues sería un izquierdista normal y corriente, un socialdemócrata podríamos decir. Para los estándares europeos. Para los estadounidenses es realmente radical. La razón hay que ir a buscar, la primera razón, al rechazo abierto hacia Andrew Cuomo, que dimitió en el año 2021 tras ser acusado de acoso sexual, y no fue un Me Too. Le acusaron un total de 11 mujeres, así que es posible que hubiese unas cuantas más. También fue muy cuestionado durante la pandemia por no contabilizar el número de neoyorquinos fallecidos en las residencias. Pero bueno, aparte de eso, Mamdani también representa algo más importante. Representa un rechazo al centrismo demócrata. No olvidemos que aquí han votado los demócratas. Y a la política tradicional del partido. Los votantes de las primarias demócratas tienden a ser más de izquierda, son los militantes, a fin de cuentas, como sucede con los partidos en Europa, donde el que milita, el que está afiliado, pues es más radical por regla general que el votante, que es mucho más moderado, que no está todo el día en política. El votante promedio del Partido Demócrata es algo más suave, más templado que los que van a votar a las primarias. O sea, es gente mucho más politizada. Vamos, que no les impresionó lo más mínimo, lo esperaban. De hecho, el apoyo que recibió Cuomo de Bill Clinton, había sido secretario suyo, algo que daban por hecho, pero sí les desanimó bastante el apoyo que recibió Cuomo de Bill Ackman, que es un multimillonario neoyorquino, gestor de fondos de cobertura. Y creo hasta ahí podían llegar. Eso sí que no, que venga aquí un hombre de Wall Street a apoyarnos a nosotros, que somos la verdadera izquierda, por ahí no querían pasar. Mamdani es un inmigrante de primera generación. Además, él no nació en Estados Unidos, es un inmigrante de origen ugandés. Llegó junto a sus padres cuando tenía 7 años, es decir, que si nació en 1991, pues llegó a los Estados Unidos en 1997, es decir, en plena época de Bill Clinton, cuando su contrincante en estas primarias era secretario de Vivienda. La familia Mamdani llegó a Estados Unidos huyendo de Uganda. Sus padres no son ugandeses étnicos, digamos, lo digo por si le habéis visto y diréis, bueno, mucha pinta de ugandés no tiene, son de origen indio. Ambos son profesionales cualificados, el padre es profesor en la Universidad de Columbia y la madre es directora de cine documental. Eso sin duda le ha ayudado, claro está, en una ciudad en la que el 40% de los residentes han nacido en el extranjero y el 60% restante tienen todos cerca una historia de inmigración muy cercana. Es decir, si hoy las grandes ciudades, todas prácticamente sin excepción, están formadas en parte por inmigrantes, el caso de Nueva York es la ciudad de inmigración por antonomasia. Vamos, que lo de Mamdani es muy neoyorquino, es una historia muy neoyorquina. Él nació en Kampala, que es la capital de Uganda. Pasaron los padres unos años en Sudáfrica siendo el niño y luego ya se establecieron en Nueva York. Tardó mucho tiempo en obtener la ciudadanía. Desconozco la razón por la que esperó tanto, porque podría haberla obtenido mucho antes. Si llegó en el 97, pues esperó hasta el año 2018 para obtener la ciudadanía completa. La obtuvo en el año 2018. Creció a la sombra de la Universidad de Columbia, donde enseñaba a su padre, se llama Mahmoud Mamdani, que es un experto en colonialismo, hijo de indios que se establecieron en Uganda durante el dominio británico. Mamdani tuvo una educación cara y esmerada, y su familia siempre fue de izquierdas. Sus padres fueron expulsados de Uganda por pertenecer a la minoría indostaní, a la minoría india. Su madre, que se llama Mira Nair, es una cineasta, nominada incluso a un Oscar, que ha hecho varios documentales relacionados con la identidad. Vamos, que visto así desde fuera parece más izquierda caviar que izquierda obrera propiamente dicha. Los dos padres son muy pro-palestinos y el hijo también lo es. Siempre que se le presenta la ocasión, critica a Israel. No lo hace como descendiente de indios. La India, como es bien sabido, y cualquiera que siga aquel país, se apoya muchísimo a Israel, mucho más que en Europa, sino como izquierdista estadounidense. Y quizá también como musulmán. Él es, como sus padres, musulmán chiita. Cuando estudiaba en la universidad, él no fue a Columbia, él estudió en un colegio, una universidad pequeña del estado de Maine llamada Bowdoin College, especializada en humanidades. Allí fundó incluso un grupo pro-Palestina. Hace no mucho, de hecho, se negó a condenar las pintadas que proliferaban por Nueva York, que decían que había que globalizar la intifada.
Esta frase, muchos judíos la consideran, con razón, un llamado a la violencia contra ellos, claro. Y que un candidato a la alcaldía diga que sí, que está muy bien, o que al menos sería condenarla, pues es preocupante. De hecho, en un podcast, hace no mucho, mientras estaba en el proceso de primarias, le preguntó el presentador del podcast y dijo que la frase no es un llamado a la violencia, sino una expresión del deseo de igualdad y derechos humanos que tiene para todos los palestinos, aunque la realidad es que la intifada no significa exactamente eso. Pero bueno, los judíos neoyorquinos, que hay muchos, no se lo terminan de creer y desconfían, y con razón, de este candidato. Antes de entrar en política, Mamdani probó suerte en el hip hop, como rapero. Su nombre artístico era Mr. Cardamom, es decir, Mr. Cardamomo, pero no tuvo éxito, es decir, que no debía ser muy bueno. Luego ya se empleó como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias para ayudar a la gente de su distrito, de Queens, de minorías, obviamente, a no perder su casa por culpa de un impago con el banco, con una entidad de crédito. Y al final, hace 5 años, recordemos que tiene 33, es decir, que hace 5 años pues tenía 28, siendo todavía muy joven, decidió que había llegado la hora de meterse en política. Y se presentó a las elecciones legislativas del estado. Y consiguió un escaño por su distrito, por el distrito de Queens. En el Parlamento estatal, la legislatura, que llaman allí la legislatura, los demócratas tienen una mayoría aplastante, como casi todo en Nueva York. De 150 escaños que tienen, el Parlamento estatal y la capital del estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York, esto es importante recordarlo, es la ciudad de Albany, que está al norte del estado. Pues el Parlamento en Albany tiene 150 escaños y de los 150, 102 son demócratas y solo 48 republicanos. Bueno, esta es seguramente la razón por la que ha pasado tan desapercibido durante todos estos años. Era, pues, un diputado más de la ciudad de Nueva York. Algo extremista, eso sí, perteneciente a una minoría étnica, en este caso la de los indios, aunque él propiamente no es indio, es de origen indio, obviamente, y el aspecto también lo tiene, pero realmente él proviene de Uganda. Bueno, él es estadounidense y neoyorquino, porque lleva en la ciudad desde los 7 años. Vamos, nada especial. El hecho es que Mamdani es más de izquierdas de lo que suele ser habitual en Estados Unidos, incluso en Nueva York. Propone, por ejemplo, y esto se han hecho eco pues prácticamente todos los medios aquí en Europa, y entiendo que en Hispanoamérica también, propone que los autobuses urbanos de Nueva York sean gratuitos. Bueno, gratuitos evidentemente no hay nada, que se cargue el coste al presupuesto. Proponen también congelar los alquileres, que están por las nubes en Nueva York. En Nueva York siempre estuvieron por las nubes, pues imaginémonos cómo están ahora. Quiere abrir supermercados municipales para donde se pueda comprar a descuento. Quiere, por supuesto, subir los impuestos a los ricos, ya sabéis, al 1%. Esto, como es lógico, ha puesto de los nervios a muchos neoyorquinos, especialmente de clase alta, pero sobre todo también de clase media, que no dejan de ser propietarios y de tener salarios muy altos. El salario promedio en Nueva York es el salario de un millonario en la mayor parte de los, no sé si de un millonario, pero sí de una persona de clase alta en la mayor parte de los países del mundo. La cuestión es que se ha hecho tremendamente popular, tanto como para que su nombre haya saltado el Atlántico. Y no tanto por su programa, que bueno, es consistente con el de cualquier socialista estadounidense, cualquiera de la DSA, sino por lo bien que ha hecho la campaña. Su éxito, en definitiva, no se debe tanto a su ideología, que es conocida, como a su talento como político en estos tiempos. Ha desplegado una campaña de comunicación muy inteligente, muy efectiva. Utiliza muchísimo las redes sociales y en todas partes lo hace de manera muy eficaz. Es un tipo que además ha tratado de estar en la calle, con los pies en la tierra. Para los votantes hispanos, por ejemplo, no sé si habéis visto ese vídeo, grabó unos vídeos en español, por cierto, no sé si lo estaba leyendo o no lo estaba leyendo, o es que conoce el idioma, lo desconozco, pero muy bien pronunciado, en los que se mostraba pues como un tipo cercano, un vecino, atado completamente a la realidad, que conoce sus problemas. Vamos, que les estaba hablando de problemas diarios que ellos sí tienen, como qué sé yo, el problema de pagar el alquiler o llegar a fin de mes o conseguir pagar la factura de la luz o llenar el vehículo de gasolina. La campaña de Cuomo era muchísimo más convencional, más al estilo estadounidense, más centrada en los medios tradicionales, con mítines muy bien preparados.
Mandami, entre tanto, pues se pateó la ciudad de arriba abajo y no es una ciudad pequeña, atrayendo a votantes jóvenes y también a algunos de los votantes moderados del Partido Demócrata, que son los que le han terminado dando la victoria. De hecho, en cierta medida ha redibujado el mapa político de la ciudad. Ha ganado muchos distritos que Donald Trump ganó en las elecciones presidenciales del año 2024. Eso sí, no olvidemos que son unas primarias. Bien, esto mismo es lo que le ha llevado directo al estrellato. En un momento en el que el Partido Demócrata se encuentra confundido y atravesando una crisis profunda tras la derrota del año pasado en las presidenciales, Mamdani lo que les ha hecho es inyectar optimismo. Decirles que no está todo perdido y que a los republicanos se les puede sacar de la Casa Blanca y de las dos cámaras a poco que se lo propongan. Bueno, él mismo se autodenomina como la peor pesadilla de Donald Trump. En tanto, bueno, pues que es de izquierdas, que es un inmigrante, que es musulmán. Vamos, que es el tipo de político joven desconectado de los centros tradicionales de poder del partido, popular en la calle, un tipo, una variedad de candidato que los demócratas llevan meses buscando como respuesta al movimiento MAGA. Ahora bien, los republicanos lo que están es encantados con él, con su victoria. Más incluso, diría yo, que los demócratas. Es seguramente el tipo de rival que más conviene a los republicanos, tanto a escala neoyorquina como a escala nacional, ya que Mamdani reproduce al milímetro la caricatura que Donald Trump hace de todos los demócratas. Ya sabéis que es muy hiperbólico este hombre, que rápidamente cualquier cosa es comunismo, etc. Aunque, claro, esto lo miremos desde Europa, o no digamos ya desde Hispanoamérica, donde conocen el comunismo de verdad y claro, no te queda otra que sonreír. Si porque diga que hay que poner los autobuses gratis ya te parece comunista, pues no sé qué pensaría, claro, de la cantidad de cosas que hay gratis, entre comillas, en Europa. A ver, no es casualidad que una vez se declaró vencedor en las primarias, Trump tardó solo unos minutos en decir en las redes sociales que Mamdani era esto es literal, un lunático comunista al 100%. Las elecciones municipales se celebrarán el día 4 de noviembre, es decir, dentro de 4 meses. Mamdani necesitará dinero, a raudales por cierto, y dejarse la piel en los 5 distritos de la ciudad, que son Manhattan, que es el más conocido, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island, que el último, que es una isla que se sienten marginados además por el ayuntamiento, tienes que tomar un ferry, el ferry eso sí es gratuito, para llegar hasta allí. De hecho, hasta Staten Island tiene un tipo de votante diferente, de clase media y más bien republicano. Bueno, a efectos demográficos, Nueva York es un pequeño país. En la ciudad están censados casi 9 millones de habitantes y en el área metropolitana de Nueva York hay unos 20 millones. Bueno, el presupuesto anual de la ciudad es de 115.000 millones de dólares. Ese es su presupuesto anual, lo que el Ayuntamiento de Nueva York gasta. Para que nos hagamos una idea de la cantidad, lo que el Ayuntamiento de Nueva York gasta al año equivale al PIB de Eslovaquia. Y supera con mucho al de países como, qué sé yo, Guatemala, El Salvador o Bolivia. Lo que gasta equivale, ya digo, al PIB, a todo lo que producen países como Eslovaquia. Bueno, el PIB de la ciudad es 1,2 billones con B de dólares. Bueno, de ese 1,2 billones, solo 1 billón viene de Manhattan. Es decir, que esa ciudad produce más que toda Turquía. Ser alcalde de Nueva York es, como podéis ver, una cosa realmente seria, porque es la ciudad más rica y más productiva del mundo. Su rival republicano en las elecciones a la alcaldía, el de Mamdani, bueno, el rival republicano, porque va a haber 3 candidatos más en el lado demócrata, va a ser otra vez Curtis Sliwa, que es un tipo que al parecer los republicanos locales les gusta mucho, siempre se retrata con una boina como de soldado. Bueno, él fue fundador de una organización llamada Los Ángeles Guardianes, que eran patrullas ciudadanas, patrullaban el metro y las calles de Nueva York en la década de los 70 y los 80, cuando la ciudad padecía una plaga de delincuencia. Ya fue candidato a la alcaldía en 2021, pero vamos, se quedó muy lejos de Eric Adams, que es el actual alcalde. Adams se vuelve a presentar, pero como independiente. Adams es de raza negra, fue policía, capitán de policía, hasta que decidió meterse en política, y es de hecho un obstáculo mucho mayor que Sliwa, que el propio, que para Mamdani, muchísimo más, ya que es relativamente popular. Decidió abandonar el Partido Demócrata hace
pues nada, un año, una cosa así, porque el Departamento de Justicia le acusó de corrupción. Luego el caso, eso sí, no prosperó en los tribunales. Al ver que no recibía apoyo de su propio partido, decidió irse y presentar una candidatura independiente. Lo mismo va a hacer Cuomo, que ya ha dicho que se presentará como independiente y ya veremos si lo termina haciendo. Que el voto demócrata se divida en tres, con tres figuras fácilmente reconocibles, es un regalo para los republicanos. Es decir, que cabe la posibilidad hasta de que Silva, que es un candidato pésimo, pueda ganar y convertirse en alcalde de Nueva York, sí, porque el rival se le presenta dividido. Si Mamdani consigue aglutinar voto y resulta elegido, bueno, pues será el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad de Nueva York. Será también el más joven y el primer inmigrante en muchísimo tiempo, inmigrante de primera generación. Y lo que es más importante, será la primera estrella política de los demócratas en surgir desde la debacle del año pasado. Lo que aún no está claro es si demócratas tan radicalizados sacarán al partido del abismo o harán que se hunda aún más. La élite demócrata está indignada por la victoria de Mamdani. Su hombre era Cuomo. Pero no habría podido lograr esto Mamdani sin la ayuda de esa misma élite. Es decir, del fracaso de los gobiernos demócratas en las grandes ciudades de Estados Unidos. Ciudades tipo Chicago, tipo Los Ángeles, San Francisco, todas están gobernadas por demócratas. Y todas padecen además idénticos problemas. Altos índices de delincuencia, falta de vivienda, y la que hay es prohibitiva, un coste de vida altísimo. Con un salario medio europeo, vivir en Nueva York es complicado. No digamos ya con un salario medio mexicano, con un salario medio peruano. La ciudad de Nueva York es un ejemplo en esto, quizá el mejor de todos. Mamdani lo que ha hecho es aprovechar la razonable frustración de los votantes. Asegura que él va a conseguir que los alquileres sean más baratos, pero claro, aquí habría que plantearse por qué son caros. En 2019, el entonces gobernador, Andrew Cuomo, promovió una ley que restringía la capacidad de los arrendadores para incrementar el precio de los alquileres. Los propietarios respondieron como era previsible, retirando decenas de miles de viviendas del mercado. Esto a los españoles nos suena un poco porque tuvimos y seguimos padeciendo una ley de vivienda que trajo Podemos y que iba en esa misma línea. Un año más tarde, en 2020, Cuomo impuso una moratoria a los desahucios por la pandemia. De nuevo, nos vuelve a sonar familiar a los españoles, que se aplicó no solo a las viviendas, sino también a las oficinas y a los locales comerciales. Esto provocó que los propietarios subieran los alquileres, para compensar, claro, a los inquilinos que no pagaban. Sus confinamientos pandémicos y las subidas de impuestos que vinieron acompañando a todo esto, pues impulsaron la huida de neoyorquinos con altos ingresos y también de empresas, que o se fueron a Nueva Jersey o directamente se fueron a otra parte del país. De hecho, la población de la ciudad de Nueva York se redujo en unas 300.000 personas entre 2020 y 2024, a pesar de que estaban llegando inmigrantes extranjeros. Aquí habría que plantearse por qué no votó más gente de Wall Street a Cuomo. Bueno, quizá porque ahora ya no pueden votar en Nueva York, porque viven en Miami o viven en Dallas. Cuomo prohibió, de hecho, la fracturación hidráulica en el norte del estado y vetó 3 oleoductos que pretendían transportar gas natural barato desde un yacimiento de gas de esquisto que está en Pensilvania, al lado de Nueva York. Hizo todo lo posible para que la central nuclear de Indian Point, que suministraba energía barata a la ciudad, pues hizo todo lo posible para que cerrase. Cerró en 2021. El resultado, pues el previsible de nuevo. Escasez de electricidad y escasez de gas natural, lo que ha disparado los precios. La factura de electricidad de la ciudad de Nueva York ha subido un 37% de media en los últimos 5 años. Y el gas un 29%. Las empresas, las que se han quedado, pues han trasladado el aumento de sus costes energéticos a su clientela. Lo mismo ocurre con el aumento de los costes laborales. En 2016, Cuomo aumentó el salario mínimo de la ciudad de $9 a $15 por hora. Ahora es de $16.50. Este aumento, pues como siempre sucede con los salarios mínimos, lo que hizo fue perjudicar a los negocios, especialmente de hostelería y comercio minorista, que emplean a los trabajadores menos cualificados. La ciudad de Nueva York ha impuesto salarios mínimos aún más altos para por ejemplo, los conductores de Uber o el reparto de comida, lo que ha hecho que estos servicios pues sean menos asequibles para el ciudadano medio.
Hasta pequeños detalles que suelen pasar, pequeños indicadores que suelen pasar desapercibidos, el hurto, el robo sin violencia en tiendas ha aumentado también gracias a una ley del propio Cuomo, que eliminaba la fianza en efectivo para la mayor parte de delitos no violentos. Los negocios, pues como han compensado las pérdidas por hurto, pues subiendo los precios. Vamos, que los neoyorquinos se ven obligados a pagar más en las tiendas porque los demócratas lo han hecho mucho más fácil. No sé si más fácil, pero sí al menos menos gravoso. En resumen, que es el fracaso de los demócratas gestionando ciudades lo que ha traído a gente como Mandami. Sus ideas, las de Mandami, están condenadas al fracaso, pero no sorprende que los votantes demócratas no confiasen en que Cuomo y el resto de la cúpula del partido pudieran hacerlo mejor. Empezar algo propio tiene su emoción, eso no vamos a negarlo, pero también mil dudas. ¿Y si me falta algo? ¿Y si no estoy preparado? Pues justo para eso existe el Banco de Santander, donde han pensado en los que estáis a punto de empezar con vuestro propio proyecto y también en los que ya tenéis vuestra propia empresa. Desde 0 euros tienes cuenta de negocios, TPV y servicios de gestoría con legalitas los 3 primeros meses. Así que no te preocupes por lo básico y puedes centrarte en lo que realmente importa, hacer crecer tu idea. Podéis encontrar más información en el enlace que os dejo en la descripción del programa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que es juez y que ha visto un vídeo que hice el otro día, bueno, este domingo exactamente, poco después de la manifestación de los jueces frente al Tribunal Supremo. Preguntaba en el vídeo las razones de esta protesta y de la huelga que le ha seguido. Pues nada, Jorge toma el relevo que le di, que solté, que dejé a la audiencia y me responde. Y me gustaría mandarte este audio un poco para contextualizar el vídeo que con mucho acierto y de una manera muy sintética has preguntado el porqué de la llamada huelga de la carrera judicial y fiscal en la que, según he podido sondear, y de hecho las asociaciones judiciales y fiscales lo han hecho, secundamos la mayoría de los integrantes tanto de mi carrera como de la carrera fiscal. En primer lugar, en relación con la cuestión de los sustitutos, me gustaría señalar, y sobre todo un poco para desmentir el relato que ha ido construyendo el Gobierno, que esto viene, o eso dice el Gobierno, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaría a España a regularizar los denominados jueces sustitutos, que son jueces que, una gran cantidad, figura de la que se ha abusado, eso es cierto, se ha abusado muchísimo, por razones lógicas, puesto que son gente que se coloca a dedo, para solventar los problemas que en realidad no eran coyunturales, sino estructurales de la carrera judicial. Es una figura de la que se ha abusado mucho y era muy cómodo para el Poder Ejecutivo de turno, tanto a nivel autonómico como estatal, colocar a personas a dedo cuyos requisitos únicamente eran ser españoles mayores de 18 años y graduados en Derecho, imagínate qué requisitos son, colocarlos al ejercer funciones jurisdiccionales. Ha sido un premio típico a quien se encontraba cerca del poder, a fin, que le nombren juez sustituto. Bueno, la cuestión es que se dice que esto es una obligación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es cierto que ha criticado a menudo el abuso de figuras como los interinos, de manera no justificada, pero la que los jueces tienen una particularidad. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los denominados jueces honorarios italianos. Nuestro sistema, aunque tiene diversas influencias, nuestro sistema judicial claramente es heredero del italiano. De hecho, nuestro Consejo General del Poder Judicial es una copia del Consejo de la Magistratura italiana, con la salvedad de que nuestro legislador constituyente no se atrevió tanto y no le dotó de medios materiales, únicamente personales. Como tú bien sabrás, yo, por ejemplo, soy mi empleador, es el Consejo General del Poder Judicial, como Poder Judicial independiente, pero en cambio, desde el edificio en el que trabajo, los funcionarios que me prestan ayuda, el ordenador que utilizo, etcétera, todos los medios materiales dependen del Ministerio de Justicia, con todo lo que ello conlleva. Pero bueno, la cuestión es que la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevé y acepta que, dado que en la Constitución italiana, como con su artículo 103, se prevé una especial relevancia y se hace expresa mención a la forma de acceso a la carrera, justifica que pueden haber excepciones y no establece que los jueces italianos honorarios, estos que son equivalentes a jueces sustitutos, deban integrarse en la carrera judicial. Acepta expresamente el Tribunal de Justicia Europea lo que hay que hacer es reconocerle a estas personas sus derechos. Pues reconocerle las vacaciones que no disfrutaron, las cotizaciones a la Seguridad Social que no disfrutaron, porque, como sabrás, cuando se abusa de estos contratos interinos, ¿qué se hace? Pues no te contrato 12 meses al año, te contrato 11 y el de vacaciones no te contrato, y cosas así. Entonces lo que se dice es, no, a estas personas hay que reconocerles sus derechos y debe regularizarse. Y eso no encontrarás a nadie de la carrera judicial o fiscal que se oponga a ello. En efecto, la Administración de Justicia ha abusado de estas personas. Y estas personas merecen que se les reconozcan sus derechos. Pero esto no pasa por una nueva vía
que consista en meter a dedo a gente a la carrera judicial y fiscal. Nada, no solo el TJUE no dice eso, el TJUE expresamente acepta que, dado que tiene una especial relevancia constitucional, y también ocurre en nuestro texto constitucional, donde se habla de mérito y capacidad, y luego además se establece una serie de requisitos, los artículos 117 y siguientes, en relación con los jueces. Nuestra constitución, ya te digo, es calcada a la italiana, es perfectamente aplicable. Entonces es mentira que el TJUE obligue a ello. Entonces, ¿qué se ha hecho? Con esta excusa se van a concertar nada más y nada menos que 1.007 plazas, que no 1.000, que 1.007, con lo que se supone, vamos, que había 1.000 y alguien dijo, pero te has olvidado de no sé qué, te has olvidado de fulanito, pues 1.001, pues 1.002 y así hasta 1.007, o sea, de una manera absolutamente descarada. Y además, en el anteproyecto, los únicos requisitos que se establecen es tener 5 años de ejercicio y pasar un pequeño dictamen, sin ningún tipo, sin mayor requisito. Imagínate, obviamente, cuál es la intención del Ejecutivo en este caso, cuando solo estableces como requisito 5 años de ejercicio. Ni tan siquiera se especifica que haya sido como juez, que haya sido como fiscal, 5 años de ejercicio. Cuando además no olvidemos que en nuestro sistema ya existe el denominado cuarto turno para juristas de reconocida competencia, por el cual estas personas podrían concursar. Incluso no nos oponemos incluso a que se abra un cuarto turno en el que se haga efectivo y una de cada 4 plazas de magistrado a partir de ahora se hagan realidad a través de este cuarto turno, con todo lo que implica, los dictámenes, los exámenes, de manera pública, etcétera, y que no de manera colocada. Por otro lado, también señalar que esto he encontrado a veces en Twitter como que parece que esto tenga que ver con el sistema memorístico de la oposición. Y vamos a ver, el sistema memorístico de la oposición, obviamente, en el siglo XXI es muy criticable. Y te lo dice alguien que tuvo la inmensa suerte, tú mismo lo has dicho en tu vídeo, porque es suerte de ser el número 1 de su promoción. Pero fue pura suerte. Yo iba preparado, sí, yo y otros 400, 500 personas ese año. Y en cambio solo unos pocos pudimos pasar. Ya te digo, yo tuve la suerte de ser el número 1 porque saqué las bolas que me correspondían. Y es un sistema muy mejorable. Pero eso no es el sistema de oposición. El sistema de oposición es un sistema de mérito y capacidad público y al que puede concurrir cualquier ciudadano español. No hay mayor ascensión social. Es el pequeño resquicio de igualdad que queda, que tú alguna vez lo has dicho muy bien, que si en algo no rige la meritocracia es en la política. Pues en el sector público, de las pocas cosas donde aún rige la meritocracia es un sistema de oposición bien hecho. ¿Que es mejorable? Por supuesto, pero el sistema de oposición es, como se dice a veces de la democracia, un mal sistema, pero el mejor de los peores. Y bueno, en cuanto a la instrucción de los fiscales, y ya soy muy breve, únicamente decir que obviamente no es descabellado que los fiscales lleven la instrucción, pasa en nuestros sistemas constitucionales, en otras democracias modernas perfectamente legítimas, pero ¿cuál es el problema? Todo nuestro sistema, desde la Constitución, en el artículo 124, cuando configura al Ministerio Fiscal como nuestra ley de enjuiciamiento criminal, como el conjunto de los artículos 117 siguientes del texto constitucional español, parten de la idea de que el juez es el instructor. Entonces, ¿qué pasa? Que al Ministerio Fiscal no se le ha dotado de independencia, de garantías, de escrutinio. La figura del juez de garantías no está desarrollada. Plantea una cantidad de problemas que en el marco constitucional actual, eso sería, como tú bien sabes, un auténtico coladero de la corrupción. Una fiscalía completamente dependiente del gobierno que habría dado lugar a lo que todos sabemos, a que muchos de los casos de corrupción que ahora conocemos no hubiesen dado la luz. Y lo mismo pasa con este gobierno como pasará con el siguiente, porque todos tenemos claro una cosa. Si este gobierno sigue adelante, por mucho de que en la próxima legislatura, en la siguiente, haya un cambio de gobierno, haya una legislatura de otro color, ningún gobierno se va a quitar poderes. Nadie va a revertir la modificación y retornar la instrucción a los jueces. Porque obviamente tener el control de la Fiscalía será automáticamente tener el control de la investigación de cualquier delito, repito, de cualquier delito cometido en territorio español, con la salvedad, eso sí, quizá, de aquellos que afecten a fondos europeos, donde la Fiscalía Europea tiene cierta autonomía. Bueno, perdona mucho por haberme extendido, podría estar hablando de esto durante horas, entiendo que no es el foro adecuado, pero nada, muchas gracias por darnos voz en esta causa, que creo que es muy importante y creo que donde más no es que nos afecta a nosotros como carreras, que afecta a los ciudadanos en general, porque estamos hablando de sus derechos fundamentales. Eso es algo que se ha repetido mucho, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal Supremo. La independencia judicial no es una prerrogativa de los jueces, es un derecho de los ciudadanos, que es distinto. Bueno, un saludo, Fernando, muchas gracias por todo. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias por tu nota de voz y por darme más información sobre este tema. La voluntad del legislador, como supongo que ya sabías, pues no es seguir ninguna directiva europea, es ir colando jueces con unos requisitos de entrada mucho más bajos y que, bueno, según ellos, esperan que les sean leales y sobre todo que les sean agradecidos. Por cierto, la huelga que habéis hecho ha sido todo un éxito. Ayer la siguió, según estuve mirando, algo así como un 75% de la profesión, lo cual viene a decirnos que el malestar de los jueces es real. Y
En este oficio no hay piquetes violentos ni nada de esto. El que no quiso ir a trabajar no fue, y el que quiso ir a trabajar fue y nadie le molestó. Pero es que esto va más allá de una mera reivindicación laboral. Esto, digamos que lo de los jueces es algo existencial para la democracia en España, porque es que no puede existir sin un poder judicial autónomo e independiente. Por supuesto que el sistema merece reformas, pero todas las reformas que se hagan deben ir dirigidas a lo contrario. Deben ir dirigidas en sentido inverso, a garantizar su independencia y a alejarla todo lo posible de la política, la justicia. La justicia debe de ser estanca a los otros dos poderes que por la naturaleza misma de nuestro sistema parlamentario no lo son en absoluto, en tanto que, bueno, el legislativo emana del ejecutivo. Esa es la realidad. Así que, Jorge, ánimo, no está la batalla perdida y debéis saber que contáis con el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Bien, seguimos con Eric, que es de Barcelona y que nos habla del precio de los trenes, concretamente de los regionales. Buenas. Quería hablar de una situación que está pasando ahora en Barcelona es mi caso, pero no sé si estará pasando también en el resto de España. Y es que, tanto que nos hablan estos días también con Sánchez cuando fue ahí a firmar lo del 5%. Nos hablan de los servicios públicos y todo eso, ¿no? Y la cantinela socialista de no privatizar porque entonces pondrán precios abusivos y mejor lo tenemos nosotros si se lo damos gratis o a bajo coste. Em, lo que está pasando en Barcelona o en Cataluña en general es que la Renfe ha subido el precio una barbaridad del billete recurrente. Para poner en situación, mi pareja es de Girona y yo soy de Barcelona y ella está estudiando en Barcelona. Y antes, 3 meses de trenes le costaban 20 euros y esos 20 euros, al acabar esos 3 meses, le volvían, ¿no? Se lo reembolsaban y luego pues los gastaba otra vez para, para otros 3 meses. Vamos, que era como una fianza que casi te sale gratis el tren, ¿no? Y bueno, ahora han pasado de costar eso a costar 75 euros un mes, cada mes, ¿no? Y hay gente que ya lo está pagando. O sea, ya lo han implementado. Que yo sepa, afecta a Girona y a Tarragona, que yo sepa, es lo que ha podido saber mi pareja. Y nada, esa es la situación ahora mismo con el estado de bienestar y la Renfe de Óscar Puente de 0 euros o 20 euros de fianza a 75 euros sin retorno al mes. Para poder viajar en un tren, que también te digo, con los retrasos y la calidad, pues es como una quiniela, ¿no? 75 euros. A ver si valen la pena. Un saludo, Fernando. Pues mira, Eric, el tren, como cualquier otro servicio, tiene un coste. Y no un coste precisamente bajo. Operar una red ferroviaria es realmente caro, más de lo que imaginamos, porque los trenes en sí mismos ya son caros de adquirir y además son también caros de mantener. Hay que mantener la red, hay que contratar y pagar a personal cualificado, mantener estaciones, hay que suministrar de energía a esos trenes, ya sea diésel o, como en el caso de España, electricidad. Hay algo de circulación diésel, pero es menor. Casi prácticamente el grueso de la red ferroviaria española se mueve con electricidad. Si pones los trenes gratis, entre comillas, para los que estéis escuchando esto, porque los que lo estáis viendo ya me habéis visto hacerlas, bueno, esta es la ventaja de hacer las cosas en vídeo, que puedes valerte de la gestualidad. Si tú dices esto es gratis, la realidad es que no son gratis, claro. Otros los están pagando. Y además generas una serie de incentivos perversos, como sucedió hace 3 años en los regionales, a raíz de lo de Ucrania. Mucha gente reservaba la plaza y luego no viajaba porque total salía gratis. No sé en Cataluña, pero aquí en Madrid querías ir a Ávila en el regional y resulta que no había plazas nunca. Luego, si encontrabas una plaza, de pura casualidad entrabas y el tren iba medio vacío. Pero estaban todas las plazas reservadas, a mí me lo llegó a decir un revisor de Renfe. A ver, es razonable
que los trayectos metropolitanos, las cercanías o regionales pues reciban algún tipo de subvención para sacar, qué sé yo, vehículos de las carreteras y disminuir la contaminación. A ver, algo así se puede entender, pero de allá que sea completamente gratis, pues hay un trecho importante. Lo que es gratis no lo valoramos. Y además cualquier servicio gratuito empeora su calidad conforme pasa el tiempo, porque la demanda es mucho más elástica que la oferta. De hecho, en los trenes la oferta es muy rígida, ya que, bueno, hay los trenes que hay, un número de plazas determinado que se pueden ofrecer y ya, para incrementarlas, pues hay que adquirir trenes nuevos y contratar nuevo personal, algo que no se hace de un día para otro, pero que tampoco se hace de un año para otro. El tema es que la administración quiere acostumbrar a la gente a la ilusión de que una serie de servicios son gratis, y no lo son. Es necesario que tengan un coste. En el caso que nos cuentas, un coste bajo, porque es que es bajísimo lo de tu novia. Viajar todo el mes de Barcelona a Gerona por 75 euros, sinceramente te lo digo, me parece muy barato. De una ciudad a la otra hay unos 100 kilómetros, no están al lado. No es que Gerona esté, pues qué sé yo, como Mataró, no, está mucho más arriba. Por esa distancia en Inglaterra, pues el billete no te va a bajar de las 16 o 17 libras el trayecto. Es cierto que en el Reino Unido los trenes son muy caros, pero es que aquí los cercanías y los regionales han llegado a ser realmente baratos, prácticamente gratis para el usuario final. No sé, es preferible que sean algo más caros y se pueda mantener mejor la red y los propios convoyes, se amplíe esa misma red y se mejoren los trenes. A fin de cuentas, si usas algo, lo justo es pagarlo. Bien, vamos ahora con Darío, que está en Irlanda y que pregunta por el desempleo en España. Estaba oyendo un podcast, el cual no quiero nombrar cuál es, pero bastante, digamos, afiliado o quizás financiado por el PSOE, que, bueno, a pesar de todas las noticias que están saliendo, pues ya salieron hablando de, bueno, pues que Sánchez está siendo perseguido y cosas así. Pero el más reciente habla de la diferencia entre 2008 y, bueno, este año, o el año pasado, no estoy seguro, en términos de paro. Al parecer, bueno, pues el paro en 2008 era el más bajo. No me acuerdo muy bien de los porcentajes, pero al parecer, bueno, pues este año el paro está mucho mejor, ha sido muy reducido, unos números con los que, por ejemplo, soñaba el gobierno de Rajoy, los cuales se han alcanzado ahora, 10 millones de mujeres trabajando y no sé cuántos millones de inmigrantes, 3 tal vez, y que, bueno, son unos números maravillosos y que todo pinta muy bien, y, bueno, pues supongo que sacando algo o intentando sacar algo en limpio de este gobierno. Entonces, quería ver si tal vez, si no lo has mencionado antes, si pudieses hacer un análisis de, bueno, pues los números del paro, cómo están, cómo se traducen, si son buenos, si son malos, qué ha hecho este gobierno para mejorarlos o si simplemente ha sido inercia. Y nada, si puedes dar como una especie de conclusión. Creo que básicamente te estoy dando el látigo para que critiques a diestro y siniestro, pero bueno, creo que es una buena reflexión para hacer, ya que el tema productividad, crecimiento y reducción de paro parece que está muy bien en comparación con años anteriores y en particular con la pandemia y tal. Entonces, pues era por si podías hacer un pequeño análisis, ¿vale? Así que venga, gracias y un saludo. Pues mira, Darío, ya que lo pides, he ido a mirarte los datos. Al cierre del año pasado, 2024, había en España un desempleo del 10,6%. Es decir, 2 puntos por encima que al cierre de 2007, que era del 8,6%, en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Así que no hemos llegado a los niveles de 2007 ni 2008. El que tenemos ahora es bajo con respecto al de, qué sé yo, hace 10 o 12 años, al del año 2013, 2014, por supuesto, cuando aún estábamos en plena crisis. Pero es que el desempleo en toda Europa es muy bajo en estos momentos. España, de hecho, casi duplica la media europea, que es del 6%. Es el país con más desempleados de Europa, por delante incluso de Grecia. Bueno, y en desempleo juvenil, por supuesto. Tiene un 25% de desempleo juvenil.
Yo, sinceramente, Darío, no sé dónde estos palmeros del gobierno ven la bonanza en el mercado laboral, pero en fin. De cualquier modo, el gobierno se vale de una serie de trucos estadísticos, como el uso de los contratos fijos discontinuos para reducir el paro registrado, el paro estadístico. Estos contratos, como bien sabes, desde la reforma laboral de hace 3 años, permiten a los trabajadores estar empleados formalmente pero sin trabajar y sin percibir salario, claro está, durante ciertos periodos. En el sector turístico se ve mucho estos trabajos muy estacionales. Durante estos periodos de inactividad, el caso del turismo, pues el invierno, estos trabajadores no se contabilizan como parados en las estadísticas del SEPE ni de la encuesta de población activa, de la EPA, aunque no estén realmente trabajando ni cobrando por ese trabajo. Claro, esto reduce artificialmente las tasas de desempleo, ya que personas que no están activamente empleadas no aparecen como desempleadas. El gobierno además no publica datos desglosados sobre cuántos trabajadores fijos discontinuos están inactivos, lo que dificulta todavía más saber el desempleo real. Otro truco que utilizan es el de priorizar los números de desempleo que da el SEPE sobre los que da la EPA. El desempleo en España, como supongo que sabrás, se mide por 2 fuentes: la encuesta de población activa, la EPA, que hace el Instituto Nacional de Estadística, que es trimestral y está basada en encuestas, y el paro registrado del SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, que el antiguo INEM, que es mensual y que contabiliza simplemente a quienes se inscriben en las oficinas de empleo. La EPA normalmente muestra cifras más altas porque incluye también a personas que están buscando trabajo de forma activa pero no están inscritas en el SEPE. El gobierno, si te fijas, habla siempre de los datos del paro registrado en el SEPE, que suelen ser más bajos, especialmente con meses con descensos, como pueden ser los veraniegos, y así proyecta pues una imagen positiva. Mira, por ejemplo, te voy a mirar el dato de mayo de este año. El dato de paro registrado fue de 2,45 millones en el SEPE, mientras que la EPA del cuarto trimestre daba unos 2,59. Ahí lo tienes. Por supuesto, el gobierno se agarró al primero. Como ves, la cosa no es tan perfecta, tan del color de rosa como la pintan las terminales mediáticas del gobierno. Evidentemente, ya no estamos como en 2013, cuando se llegó y se superó el 25% de desempleo, pero no hay pleno empleo, como algunos andan diciendo. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de los 1001 problemas de Pedro Sánchez. El relato sanchista soporta corrupciones, ineptitudes y traiciones como males tolerables. Es un abrazo con Vox o una revelación machista lo que pondría a sus interesados sostenedores en dudas y cábalas electorales que recomendarían una ruptura. Abrazo que no se ha dado ni se va a dar, y machismo que no se ha revelado aún. Un cordial saludo especialmente para David de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 2 de julio, mañana será 3 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.